el paquete estructural, y el paquete estructural está compuesto por capas. Esas capas encontramos una subbase, una base y una carpeta de rodamiento. En el caso que sea un pavimento de hormigón, encontraríamos una subbase y el pavimento de hormigón. Independientemente que sea uno u otro, nosotros tenemos que evitar en lo posible la llegada del agua a toda esa obra, todo ese paquete. Si bien es cierto, las capas, tanto de terraplén como de las capas estructurales, cuando hablo de capas estructurales me refiero a base, subbase, se compactan a la densidad máxima de la humedad óptima, e incluso algunas capas un 105, un 107% más de esa densidad, ¿sí? Se compactan esas. Y como ustedes sabían en el ensayo Proctor, que es prácticamente como una curva, hay primero una rama creciente, luego pasamos una rama decreciente, en ese paso de una rama creciente a una rama decreciente pasamos por lo que sería un máximo. Ese máximo nos da esa densidad máxima y la humedad óptima que me permite obtener esa densidad máxima. Con lo cual, si bien es cierto, no es un punto de máxima resistencia, es trabajar en esa situación, humedad óptima, pero sí es un punto en que el suelo tiene una densidad máxima, es decir, se vuelve lo más permeable posible. ¿Por qué? Porque todos sus espacios vacíos están llenos, todos los espacios que dejan las partículas más gruesas están llenas con las partículas más finas. ¿tá? Esto no quita que tengamos ingreso adicional de agua. Y al ingresar el agua nos puede primero producir hinchamiento en los suelos, luego debilitar, pérdida de valor soporte en el suelo. Con lo cual es muy importante poder contrarrestar, evitar todo ingreso de humedad, que es perjudicial a la estructura caminera. ¿Sí? Nosotros tenemos que, podemos prácticamente, bueno, acá le hago un poquito una reseña, desde que se comenzó a construir las carreteras, siempre se ha observado que la estabilidad se mantiene si este suelo permanece en un estado relativamente seco. Ya en la antigüedad, las viejas vías romanas habían empezado a instalar zanjas drenantes, ¿sí? Es decir, ya hay algún desarrollo de lo que son estos drenes. Si nosotros, eso se perfecciona, por ejemplo, en el siglo XIX, es mucho más valorable toda humedad que ingrese a la subrasante. ¿Sí? Si nosotros hacemos un gráfico, por ejemplo, en el cual tenemos en las ordenadas, por ejemplo, la resistencia a la compresión simple de una arcilla pesada, en este caso, para dar, en función de los porcentajes de humedad, vemos que a medida que crece esos porcentajes de humedad se debilita, o sea, hay un descenso de la resistencia a la compresión. Esto, bueno, no hace poco demostrado que estaba hablando de que el suelo sufre un perjuicio cuando es atacado por humedad, ¿no? Esa humedad puede entrar de distintas formas. Aquí, por ejemplo, tenemos, esto sería un esquema de lo que es un gálibo, un pavimento, puede ser asfáltico, es decir, flexible el que hago con un ligante que es asfáltico, o puede ser rígido, eso lo hago con un ligante que es hidráulico, que es el cemento por la normal, cualquiera de los dos. Fíjense en que el agua puede ingresar, una lluvia puede ingresar a través de grietas en los pavimentos, grietas que existan, vasos intercomunicados, puede ingresar por las juntas, porque los pavimentos de hormigón tienen la diferencia de los pavimentos asfálticos que tienen juntas de dilatación, debido a que el hormigón tiene un coeficiente de dilatación térmica superior al del asfalto. Entonces hay juntas de construcción, juntas de dilatación, juntas de contracción, longitudinales y transversales a la rasante, o sea, paralelas a la rasante, al eje de la rasante, o transversales. Esas juntas, si no están bien mantenidas, e incluso constituyen un intersticio donde las losas se mueven entre sí, si no están bien mantenidas, producen el ingreso de agua, que va todo al seno del terraplén, o sea, las distintas capas. Entonces, una forma de ingresar, acá como ven, está el pavimento, están las grietas, puede ingresar por ahí,
y van directamente acá. Cuando vean cimiento compactado, esto viene de una literatura española, en realidad es nuestra subrasante. Subrasante es nuestro cimiento, nuestro apoyo de la estructura vial, ¿sí? Luego también pueden ingresar agua, por ejemplo acá tenemos en media ladera, esto es en media ladera, pueden venir de las partes superiores, se infiltran en los suelos, y luego hay filtración desde terrenos más altos. Por la misma gravedad va bajando el agua y eso produce una infiltración, ¿sí? Desde las márgenes puede haber succión. No se olviden que acá en este sector, de los costaditos, nosotros tenemos cunetas, banquinas donde aparque un vehículo si tiene un desperfecto. Esas banquinas muchas veces no son, la mayoría de las veces por una razón económica, no son tratadas, es decir, no están pavimentadas, con lo cual por ahí, a pesar de que sean bases granulares, que estén compactadas a las densidades Proctor, no lo mismo ingresa agua. Entonces, eso es lo que se llama cuando ingresan desde las márgenes, se llama, hay ingreso de agua a nuestro cimiento. Y por otro lado tenemos las napas freáticas. En todas partes, de mayor o menor profundidad, encontramos napas freáticas. Estas napas freáticas tienen un movimiento ascendente, descendente, en épocas estivales, en épocas de lluvia, generalmente ascienden, ¿sí? Y si no asciende, como ustedes están viendo aquí, ¿ves? Desde la napa succión, por succión, a veces por capilaridad, porque entre las partículas del suelo se producen conductos capilares. Esos conductos, un conducto capilar por definición es un conducto de muy pequeño diámetro, o sea, respecto a lo que sería la longitud del conducto. Entonces eso hace que se creen unas tensiones superficiales que me hacen que el agua ascienda. Entonces muchas veces generalmente por capilaridad, asciende el agua, y también desde las napas invade lo que sería la subrasante, ¿sí? Si no es así, también hay movimiento de vapor. El vapor de agua en los suelos es importantísimo, y hay vapor que luego, al encontrar zonas más frías del suelo, generalmente hacia arriba, condensa, y entonces también es ingreso de agua. Todo ingreso de agua, como le digo, es perjudicial, conlleva que se debilite el suelo, caiga su valor soporte y sufre hinchamientos. No sé si recuérdense de Estudio de Materiales 1 también, que en general las arcillas tienen una cohesión debido, la cohesión no solamente por la forma de las arcillas, sino que se debe a la delgadísima película de agua que rodea las arcillas y que ya tiene características de un agua particular, un agua ligada. Si yo empiezo a engrosar esas películas de agua, ¿por qué? Porque ingresa humedad, la cohesión se pierde. Hay una relación inversa entre la cantidad de agua que ingresa y la cohesión. Entonces, bajamos la cohesión notablemente con el ingreso de agua. De todas las maneras posibles, el ingreso de agua perjudica a nuestra obra campestre, ¿sí? Bueno, ya vamos a empezar a ver entonces qué son los drenes. Bueno, las principales causas que pueden conducir a cambios de humedad en la subrasante de una carretera. La filtración de agua desde terrenos altos adyacentes, ya lo estábamos viendo. La elevación o descenso en el nivel de la napa freática, también lo hemos visto con el gráfico anterior. La filtración de agua a través de la superficie de la carretera, por grietas, roturas, baches que se produzcan, juntas que están mal, porque una junta, para que funcione bien, debe estar bien mantenida, ¿no? Recordemos que un pavimento de hormigón realmente tiene un costo de mantenimiento bastante, hay un costo de mantenimiento para el pavimento de hormigón, ¿sí? Entonces hay que mantener esas juntas en buenas condiciones. Eso a veces no se hace, y se producen ingresos de agua. Bien, otras serían movimiento del agua hacia o desde las márgenes de la capa de rodamiento, que es lo que les dije. Ambas márgenes generalmente son las banquinas, que no están tratadas, en ese caso ingresa agua por ahí. Y si supongamos que tratemos la banquina, bueno, tenemos los taludes. Los taludes también son ingreso de agua, tenemos el talud
el talud, luego la solera, el contratalud. Por eso algo que no les mencioné acá, pero por la cuneta, es decir, por el canal que hay a los costados, también circula agua. Esa agua también puede ingresar a nuestro seno del terraplén, o a nuestra capa de subrasante. Entonces, también el movimiento de vapor a través del suelo y los ascensos capilar debido a las napas freáticas que están por debajo de la capa del rodamiento, ¿sí? Bueno, para esto, desarrollamos lo que se llaman drenajes. Creo que con el ingeniero Hernández ya han visto algunos drenajes superficiales que se realizan. Esto se lo trata de manejar con pendientes. Ya saben que el pavimento asfáltico tiene unas determinadas pendientes, generalmente hasta el 1,5, hasta el 2%, 2,5%, y los pavimentos de hormigón hasta el 1,5%, transversales. Las cunetas tienen pendientes normalmente, perdón, no las cunetas, hoy estoy mal con el tema de las banquinas, tienen pendientes transversales del 4%, y luego ya tenemos los taludes que tienen otro tipo de inclinación, puede ser 1 en 2, 1 en 4, 1 en 6, dependiendo. Entonces, esos son un poco drenaje superficial del agua. Tenemos las cunetas transversales, teníamos las alcantarillas que también se veían, y ya lo que nosotros vemos, pretendemos hacer un breve repaso acá para que ustedes lo sepan, es de lo que serían los sistemas de drenaje, pero subterráneos. Entonces, ya vamos a ver que tenemos dos tipos de drenaje, ya lo vemos. Entre eso vamos a ver ahora lo que sería subterráneo. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, drenes, les voy mencionando rápidamente, después ya entramos en tema. Por ejemplo, un pavimento, camino seguido por agua, que se filtra a través de la superficie permeable de la carretera. Tanto un hormigón como un pavimento asfáltico son superficies permeables, ¿sí? O sea, son esponjas, sobre todo el hormigón. Podríamos decir que el asfalto, las mezclas densas, que tienen aproximadamente entre un 4 a un 6% de vacíos, ¿no? Aún esas mezclas densas, con 4 a 6% vacíos, son mezclas que permiten la percolación, el paso del agua, ¿no? ¿Qué decir si aplicamos lo que son las nuevas mezclas porosas, ¿no? Mezclas porosas que se hacen con asfaltos modificados. Esas tienen, para que ustedes tengan una idea, un porcentaje de vacío que está entre el 22 al 26%. O sea, directamente el agua de lluvia pasa. Eso produce una serie de beneficios en el pavimento. ¿Por qué? Porque no nos deja agua envasada, no se produce el fenómeno de hidroplaneo del neumático con el pavimento. Ustedes pueden ver perfectamente las señales, si no circulen por una mezcla densa en la ruta 38, en un día de lluvia, van a ver si pueden llegar a ver, o las ven nítidamente a la señalización que hay. Por otro lado, las luces de los vehículos, no es lo mismo una luz de circulando por un camino de mezcla porosa, pero ¿cuál es el tema de la mezcla porosa? Nos da una serie de ventajas de seguridad, prácticamente no hay en Tucumán, eso hay en algunos pavimentos en la provincia de Buenos Aires y en otras zonas más, pero esas mezclas dejan pasar casi completamente el agua. Entonces, todo lo que hay abajo debe servir de dren del agua, drenar el agua, sacarla lo máximo posible, que es las capas, su base, sacarla, y sacarla también de lo que sería sobre todo el alejarla de la subrasante, que es nuestro cimiento, nuestra sustentación de toda la obra que. Entonces, fíjense que se coloca generalmente una subbase porosa, que me deja pasar el agua, ¿sí? Y eso va a un dren. Dren no es otra cosa que una tubería que está perforada, una tubería que está perforada y que me transporta el agua, ¿sí? Bien. Otro tipo de dren, por ejemplo, acá es cuando tenemos en los costados de pavimento, tenemos un dren este es un material de una granulometría especial. El dren inferior es una tubería, básicamente, pero que tiene de distintos diámetros, que tiene perforación, y ya la vamos a ver, y que lo que hace es prácticamente me deprime. Fíjense, tengo una línea, una capa
de napa freática acá, y acá como pasando el dren me la deprime. ¿Por qué? Porque esta me la puede conducir longitudinalmente, me va conduciendo constantemente, es como una pequeña, entre paréntesis, entre comillas, bomba que tengo, y me deprime notablemente la napa. ¿Ah? Esto cuando tengo algún manto impermeable abajo, ¿sí? Otro tipo de dren es este, por ejemplo, en el cual trato, fíjense ahí, de alejar, hay dos drenes paralelos, en el cual trato de alejar también el agua, suele construir en zonas que tengo mucho perjuicio. En general tengo que mantener desde la capa de pavimento hacia lo que sería la napa, alejarla por lo menos distancias no menores de unos 20 metros. Y por último, bueno, acá tenemos el mismo caso, pero el caso en que el dren asiente directamente sobre un manto impermeable, ¿sí? Entonces ahí directamente me está deprimiendo notablemente la napa freática, directamente en el otro caso estaba por arriba del manto impermeable, ¿sí? Bueno, son distintos casos, estos esquemas de algo real que se hace para poder deprimir el agua que ingresa a nuestro paquete estructural, ¿sí? Bueno, y de ahí tenemos ya un poquito la clasificación. Veamos un poco qué son. Bueno, el objeto del drenaje de las carreteras es, en primer término, reducir lo máximo posible la cantidad de agua que de una u otra forma llega a la carretera. Y si llegase, en segundo término, sería tratar de evacuarla, es decir, dar salida rápida a esa agua que llega, ¿no? Entonces, aquí tenemos un poquito las condiciones, que son, el objetivo de esto es reducir la cantidad de agua y dar salida rápida a la misma. Ese es el objetivo, básicamente, de estos drenajes. Para que tenga buen drenaje, debe evitarse que el agua circule en cantidad excesiva sobre la misma carretera, porque esto destruye la carretera, ¿no? Produce baches, ¿no? Forma baches que después hay que estar rellenando, y escurrirla hacia las cunetas. Evitar que se estanque no solamente perjudica a los materiales, sino que también desde el punto de vista de la seguridad es perjudicial, ¿no? Fíjense en que generalmente en una carpeta de rodamiento densa, en una mezcla densa, los neumáticos al circular van tirando una especie de spray, lo deben haber visto, que bueno, que constantemente a quién le está pegando, al vehículo que viene atrás, entonces, o a los vehículos que vienen atrás. Entonces, en un pavimento poroso en el cual se evacúa toda, o cuando tiene muy buenas pendientes, no posee depresiones, y se puede sacar lo más posible, perfectamente posible, el agua, ¿tá? Entonces se me evita eso, se me evita el hidroplaneo, se me evita una serie de cosas que perjudican el agua en la carretera, ¿tá? Además de, si ingresa al seno del terraplén, perjudicarme las propiedades de las bases, subbase y subrasante, ¿tá? Eso hace que haya, si ingresan, pérdidas de estabilidad, es decir, hay una baja en el valor soporte, aumento del hinchamiento, todo perjudicial, y pueda, al perder esa capacidad portante, haya asentamientos perjudiciales, ya no asentamientos admisibles, sino perjudiciales, ¿sí? El asentamiento de la subrasante provoca inmediatamente asentamiento de todas las capas por arriba, incluido el paquete, la capa de rodamiento, ¿tá? Y son las que ustedes han visto en muchas partes, como especie de badenes que se producen en la misma carretera. Bien, este es un perfil transversal del camino, está compuesto acá, lo he hecho en una zona con un solo, que está compuesta por la carpeta de rodamiento, la base, subbase, luego lo que sería el terraplén, la subrasante, y luego lo que sería el terreno natural, que obviamente se extrajo todo lo que es suelo orgánico. Aquí estamos viendo las pendientes, 1,5 por ejemplo, 4% de la banquina, y luego los taludes, incluso fíjense que tiene un 2% de pendiente la misma solera, la cuneta. Entonces por esta zona
Si cae el agua de lluvia, ¿cómo es atacado esto? Cae el agua de lluvia, un poco como la imagen que les mostré hace un rato, es rápidamente evacuado, circula por la cuneta y en algún momento tendrá que ir a algún conducto natural, ¿sí? Natural de agua, o ser pasado de una mano a la otra, transversalmente el camino, ¿con qué? Con una alcantarilla. La alcantarilla me permite pasar el agua de un costado al otro, por ejemplo, y derivarla, ¿sí? Entonces, acá tenemos básicamente cuáles son los ataques al agua. El agua que hay en cuneta, la que circula en cuneta, puede tener un nivel de circulación, eso es algo que ataca acá. Aquí no hay laderas laterales que también pueden producir el ataque al agua. El agua de lluvia, el agua de ascenso capilar, está ahí, ¿sí? Básicamente, ascenso capilar por ascenso de la napa freática, son los ataques que podemos tener de esas. Por lo tanto, es muy importante, sumamente importante, valorar, contrarrestar, evitar el ingreso de agua a nuestra estructura vial. ¿Qué es un sistema de drenaje? Básicamente es un dispositivo específico diseñado para recepcionar el agua, canalizarla y luego evacuarla, producir la evacuación del agua. ¿Tá? Esa es la función de este dispositivo de drenaje, ¿sí? Bien, distinguimos distintos tipos de instalaciones encaminadas a cumplir con esos fines. Esas se pueden agrupar, por ejemplo, según el tipo de agua que se pretende alejar. Podemos, según el tipo de agua que queremos alejar, podemos tener un drenaje superficial o un drenaje subterráneo. Según la disposición de cómo esté, disposición geométrica de cómo esté el drenaje respecto al eje de la vía, el eje de la vía es la famosa rasante que ustedes siempre trazan, que se traza, respecto al eje de la vía, pueden ser drenajes longitudinales y drenajes transversales. Esos drenajes transversales, por ejemplo, ¿cuál es un drenaje superficial longitudinal? Bueno, la cuneta que está a los costados. Un drenaje transversal, por ejemplo, la alcantarilla, ¿sí? Que pasa de un lado a otro. Y cuando queremos hacer caminos de ingreso a fincas, dentro que salgan de la ruta principal, esos caminos que queremos hacer de ingreso a fincas, no se olviden que tienen que pasar sobre la cuneta longitudinal. ¿Cómo hacen? Bueno, se coloca una alcantarilla, que ya va a ser longitudinal al eje de la calzada, y sobre eso se circula. Esa alcantarilla lo único que va a hacer es que tenga continuidad la cuneta, el paso del agua sobre la cuneta, ¿sí? Bien. Veamos, clasificamos en función del tipo de agua que se pretende alejar en drenaje superficial, conjunto de obras destinadas a la recogida de las aguas pluviales o de deshielo. Generalmente recogen ese tipo de agua. Nosotros en nuestra provincia no tenemos tanto problema con el deshielo, salvo en la zona de Tafí del Valle, por ejemplo, pero, o en otras zonas de alta montaña, pero hay muchas provincias de la Patagonia que tienen mucho problema con el deshielo. Aguas pluviales, su canalización, su evacuación a los cauces naturales, como les decía hace un ratito, mediante sistemas de alcantarillado o a la capa freática del terreno, ¿sí? Entonces, esos son los drenajes superficiales, generalmente se manejan mucho con pendientes, transversales, longitudinales, ¿sí? Bueno, pueden ser colectores, que son las cunetas, recogen el agua y la llevan hasta las evacuadoras, evacuadores, que son las alcantarillas, badenes, desagües transversales, todo eso constituye el drenaje superficial, a pesar de que una alcantarilla está enterrada, la alcantarilla va enterrada, va abajo el nivel del suelo, pero son meros evacuadores de las aguas superficiales. ¿Tá? Los badenes, los desagües transversales, bien. Un camino debe contar con un sistema de drenaje, no debe modificar sustancialmente el descubrimiento primitivo, es decir, en todo momento tratamos de que nuestro drenaje superficial no esté en contraposición de lo que sería un drenaje natural, no vaya en contra de lo que sería un drenaje natural. Nosotros podemos ver
por observación visual, observación visual, que cómo se conducen las aguas en un día de lluvia, y eso es todo una conducción natural. El drenaje de una obra caminera trata de respetar lo máximo posible esa conducción natural que se produce. Bien, acá tenemos, por ejemplo, una depresión, las distintas curvas de nivel, ¿sí? Y acá tenemos dos afluentes, digamos, de un canal, de un río, o de un arroyo, que pasa, en este caso, transversalmente al eje del camino, ¿sí? Este es un ejemplo que ya le han dado, pero bueno, aquí vemos, por ejemplo, cómo colectamos las aguas, en este caso, y naturalmente las tratamos de hacer pasar, esto mediante una alcantarilla, por debajo del nivel de la rasante, ¿sí? Tratamos de que en este caso este cruce sería transversal al eje del camino, ¿sí? Bien. El drenaje subterráneo, que es un poquito lo que vamos a ver, su misión es impedir el acceso del agua a las capas superficiales de la carretera. Impide el acceso a esas capas superficiales dentro del paquete estructural, que es el famoso paquete que conocemos estructural, lo venimos viendo, del gálibo transversal del camino, por lo que debe controlar el nivel freático del terreno, posibles acuíferos que haya, corrientes subterráneas, que muchas veces se llaman subalveos, existentes, y emplea diversos tipos de drenes subterráneos, arquetas o tuberías de desagüe, que son, bueno, aquí es donde vamos a ver un poquito los drenes. Esto es lo que le decía, todo esto que está acá, por arriba de la subrasante, es lo que se llama paquete estructural, o es la superestructura, y todo lo que está por abajo de la subrasante es lo que se llama la subestructura. Las superestructuras son capas preparadas especialmente, y dan estructura, como su nombre lo indica. Y el sustento de esa estructura es la subrasante, por eso es la importancia. Bueno, aquí tenemos lo que serían arquetas, bocas de registro, para que vamos tomando contacto con eso. Básicamente son bocas en la cual el agua no solamente sirven para hacer los cambios de conducción de agua, sino que también para hacer eventuales destranques, van cada determinada distancia, pequeño depósito utilizado para recibir, enlazar, distribuir canalizaciones o conductos subterráneos, estar enterradas, tiene una tapa en la parte superior para poder registrarlas, limpiar su interior de impurezas. O sea, esto sirve para limpieza, para hacer cambio de distribución en la canalización, etc. Tenemos algunas más, por ejemplo acá, tenemos distintas arquetas, o normalmente yo las conozco más como bocas de registro, ¿sí? Y sí deben estar bien balizadas, debemos saber dónde están. Las tuberías de desagüe son tuberías de conductos, conducen agua, en el caso pluvial, o bien para los drenes, que ya lo vamos a ver, que son perforadas, ¿sí? Aquí tenemos otras tuberías, conducciones, y acá están los que serían los drenes, o zanjas drenantes, que ya vamos a ver, que generalmente consisten en un filtro, con distintas granulometrías, acá tenemos una sola tipo de piedra acomodada, y luego hay una cañería, distintos diámetros, que generalmente está perforada, entonces eso hace que el agua ingrese a la cañería, todo el agua, todo es como un filtro que incluso me va evitando que ingrese a la cañería un material, ejemplo, fino, y luego es conducida y sacada hacia donde donde el proyecto destine que se saque el agua. Aquí tenemos otros casos, fíjense, acá están perforadas las distintas, tienen perforaciones, ¿sí? Y bueno, este es otro ejemplo de una zanja drenante o drenaje. Bien. Vamos a clasificarlo según la disposición geométrica de la obra. En primer lugar, disposición geométrica de la obra. Bueno, drenaje longitudinal canaliza las aguas caídas sobre la plataforma y los taludes de la explanación en forma paralela a la calzada, restituyéndola a sus cauces naturales. Se emplean elementos como las cunetas, colectores, sumideros, arquetas, bajantes, etc. Luego tenemos el drenaje transversal. Siempre estamos hablando del eje del camino. Permite el paso del agua a través de los cauces naturales, bloqueados por la infraestructura vial,
de forma que no se produzcan destrozos en esta última. Comprende pequeñas y grandes obras de paso, como puentes, me olvidaba decir, también puede ser una obra, puentes, viaductos, alcantarillas, pueden cruzar el eje de la rasante de forma oblicua, perpendicular al eje de la rasante, ¿sí? ¿Cuáles serían los criterios de diseño? A la hora de proyectar el drenaje en una carretera, ¿qué criterios de diseño tenemos? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles podrían ser criterios de diseño? ¿Se animan a darme algunos para que no se duerman? Puede ser seguir la pendiente del terreno. ¿Cuál? Seguir la pendiente del terreno natural. Sí, la pendiente, eso es lo que se trata, de no alterar pendientes, y si se las altera, de no producir o enlame, es decir, sedimentación de material, o no producir erosión, porque si tengo una pendiente, ustedes saben que cada terreno, bueno, eso lo van a ver en el práctico 7, cada terreno tiene, está estudiado, tiene su coeficiente, que hace que la pendiente sea, digamos, lo adecuado. Por ejemplo, si es un pasto con una tierra vegetal, y por ahí se conduce la agua, hay que tener una pendiente que no produzca el enlame, es decir, que se vaya sedimentando. ¿Por qué? Porque es insuficiente, y se vaya sedimentando. Pero también podemos tener una pendiente muy fuerte, y ¿qué se va a producir? Erosión. Va a estar erosionándose ese material. Entonces, también tenía unos criterios. Pero hay otros criterios más también. ¿Cuáles más o menos piensan que podría ser? Un criterio de diseño. En ese caso, lo que usted dijo es más o menos la topografía, ¿sí? Sería toda la topografía del lugar. Hay que valorar factores geotécnicos. Lo que usted dijo más o menos es la topografía, la parte hidrológica, está bien, y factores geotécnicos. ¿Qué tipo de suelo tengo? ¿Qué permeabilidad tengo los suelos? Más permeables, menos impermeables. Es decir, esos son los factores geotécnicos, e incluso qué análisis tengo de un perfil edafológico del suelo. Los estudios de suelo, ¿sí? Factores hidrológicos, entonces, a tener en cuenta. Ahí influye pendiente, topografía, las distintas cuencas que aportan hacia ese drenaje, o ese ingreso de agua, y factores geotécnicos. El suelo puede tener una cuenca muy importante, pero puede tener un suelo sumamente permeable. Entonces, prácticamente todo el agua que aporta se va perdiendo ahí, y no llega a la superestructura, a la carretera. Bueno, estos serían los diseños de los criterios para el diseño de drenaje, ¿sí? Factores hidrológicos, hacen referencia al área de la cuenca, la recepción, aporte de aguas superficiales que afectan directamente a la carretera, así como la presencia de nivel caudal de las aguas subterráneas que pueden infiltrarse en las capas inferiores del paquete estructural. Y los factores geotécnicos son la naturaleza, carretera o suelo, eso es también importante, si están revestidos de vegetación o no, condicionan la factibilidad con la que el agua puede llegar a la vía desde el punto de origen, se produce, así como la posibilidad de que ocasione corrimiento o una erosión excesiva del terreno. Las propiedades consideradas son aquellas que afectan su permeabilidad, homogeneidad, estratificación, compacidad, el grado de cómo está compactado naturalmente un suelo, influye también la existencia de vegetación. Ustedes saben que hay una compactación mecánica y una compactación natural. La compactación natural se produce al paso del tiempo, años, en el cual el suelo está sometido a temperatura climática, lluvia, luego sequedad, en el cual se producen meniscos capilares cuando se seca la humedad, y eso hace que se acerquen las partículas. Todo eso es una consolidación natural. Y después tenemos la consolidación mecánica, que se produce con equipos de compactación. Bueno, acá, obviamente, al analizar suelos naturales, estamos hablando de la consolidación, compactación natural que se produce en el suelo, ¿sí? Lo que sería la densidad natural del suelo. Bueno, una vez verificados estos factores, se procede al diseño de la red de drenaje, que deberá cumplir con algunos de estos objetivos. Bien, 1. Evacuar de manera lo más eficaz posible, lo más rápidamente posible, el agua caída sobre la superficie de rodadura.
y los taludes laterales contiguos a ella, evitando la inundación de los tramos más deprimidos de la vía. ¿Ya? Evacuar el agua lo más eficazmente posible. 2. Alejar del paquete estructural el agua freática, o sea, es el agua de la napa freática, que produce por el ascenso, así como los posibles acuíferos. Puede ser que no tengamos una napa, pero sí tengamos un acuífero, o la napa está mucho más abajo, empleado para el sistema de drenaje profundo. Sistemas de drenaje profundo, subterráneos. ¿Sí? Luego, prestar especial atención a los caudales naturales, tales como los barrancos, ramplas, disponiendo obras de arte que no disminuyan su sección crítica para periodos de retorno razonables. Todo el agua que podía ingresar por terrenos más altos, bien, barrancos. También debemos tratar de no añadir peligro a la seguridad del conductor. Si vamos a construir una alcantarilla que conspira contra el peligro, bueno, eso debemos evitar. Si vamos a hacer un piletón muy cercano al eje del camino, una laguna, por ejemplo, de aquietamiento, hay que tener cuidado si está muy cercano al eje del camino porque, bueno, se circulan a velocidades directrices altas generalmente y cualquier accidente van a parar a esa laguna, ¿sí? O van a parar, o si hacemos alcantarillas muy cercanas a los taludes, entonces también conspira con la seguridad. Lo otro son las pendientes de los taludes. Tratar de hacer taludes suaves, generalmente talud suave es 1 en 6, por ejemplo. ¿Tá? Redondear las aristas, que no sean en punta, que me permitan que una rueda muerda eso y salga. Bueno, todo sería desde el punto de vista de la seguridad del conductor. Debe cuidarse el aspecto ambiental, procurando que la obra de drenaje no cause un daño ambiental a todo lo que es el equilibrio ambiental que tenga la zona. ¿Sí? Bien, todos los anteriores puntos, bueno, obviamente, como todo, los anteriores puntos van a estar supeditados ¿a quién? A la parte económica, ¿sí? A la economía de la obra. Bueno, la economía, ¿cómo está? ¿Qué se debe tener en cuenta para la economía? Las condiciones son el costo inicial de construcción, cuánto me va a costar implementar ese sistema de drenaje, y luego los costos de reparación y mantenimiento de la infraestructura. ¿Cuánto me cuesta mantener la infraestructura de ese drenaje a lo largo de la vida útil de la carretera? ¿Sí? Bien, veamos un poquito entonces los drenajes subterráneos, ya entrando esto, ya nos falta mucho. Tiene como principal misión controlar y limitar la humedad de la capa de rodamiento, así como de las diversas capas que integran el paquete estructural de un camino, para deber cumplir la siguiente función. Interceptar, desviar corrientes subterráneas antes de que lleguen al lecho del camino. Toda corriente subterránea que tenga, interceptarla y desviarla. Esa es la función de un dren subterráneo. En caso de que el nivel freático sea alto, debe mantenerse a una distancia considerable respecto al paquete estructural. Realmente distancias superiores a 1,20 del paquete estructural. O sea, si tenemos una napa muy cercana, habrá que deprimir la napa, bajar la napa. Bien, sanear las capas del paquete estructural, evacuando el agua que pudiera infiltrarse. ¿Cuáles son los elementos del drenaje? Elementos del drenaje subterráneo. Bueno, las recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obra de carretera establecen que el proyecto deba definirse con el mayor nivel de detalle posible. ¿Sí? Nosotros generalmente tenemos planos de detalles en los cuales está perfectamente estudiado el tipo de drenaje subterráneo que vamos a hacer, al detalle. También justifican la elección, hay que justificar la elección de ese tipo de drenaje. Bueno, vamos a definir una serie de criterios básicos relativos a los elementos de drenaje subterráneo de más frecuente utilización en obra de carretera. Algunos de ellos son específicos de este tipo de trabajo, mientras que otros son de uso más general. Bien, vamos a ver algunos aspectos. Las zanjas drenantes. Yo voy a mencionar algunos, no todos, y con esto ya vamos a terminar. Las zanjas drenantes son zanjas rellenas de material, ya la habíamos visto en parte, material drenante, están aisladas de las aguas superficiales,
aislado de las aguas superficiales y en el fondo de las cuales generalmente se disponen tuberías drenantes. Las zanjas drenantes se proyectan para proteger las capas del paquete estructural y la explanada de la infiltración horizontal. ¿Sí? Siempre recuerden el primer gráfico que les mostré, en los cuales tenemos los distintos ingresos de agua al paquete estructural. Para evacuar parte del agua también, que pudiera haber penetrado por infiltración vertical, así como para rebajar niveles freáticos, napa freática, y drenar localmente taludes de desmonte o cimientos de relleno. Bien, el agua afluirá a la zanja a través de sus paredes laterales, se filtrará por el material relleno hasta el fondo y escurrirá por la tubería drenante. Ese es el principio básico de la zanja drenante. También podrá acceder por su parte superior si el sistema de drenaje subterráneo estuviera concebido para funcionar de esta manera. Es decir, si yo tengo el sistema de drenaje que da al exterior, no está enterrado el sistema de drenaje, entonces también puede funcionar de esta manera. En caso que no estuviera bien aislada superficialmente, podría penetrar el agua de escorrentía, lo que deberá evitarse en todo caso el agua de escorrentía, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una zanja drenante que se produce cuando tiene un fondo permeable, ¿no? Hay un manto permeable, solo se alcanza a deprimir la napa, ¿sí? Y este es el caso en que tiene un fondo impermeable, se coloca el conducto bajo su nivel para la total captación. Aquí tenemos, por ejemplo, un DREM, en el cual hacemos un sellado, un relleno apisonado, con una cierta densidad. Luego el filtro receptor, es un pedraplén, digamos, un pedraplén, es decir, está compuesto por piedra de distinta granulometría, estandarizada, ¿no? Granulometría. Y luego tenemos la napa, ahí está drenando la napa, este es el manto impermeable, y este es el caño que conduce el agua, el caño perforado que conduce el agua, ¿sí? Generalmente tenemos la profundidad del tubo colector, la profundidad del tubo colector, la profundidad del tubo colector está entre 80 a 1,40, la distancia entre dos tubos, 6 metros para terreno arcilloso, bueno, son una serie de recomendaciones, 15 a 20 metros para suelos medianamente permeables, ¿no? Obviamente cuando mucho más cerca los tubos para terreno arcilloso, la orientación normal a la línea de mayor pendiente, a fin de obtener la máxima pendiente para el sistema colector, y para limos arcilloso, filtro, material filtrante muy fino, puede obstruir perforaciones de los tubos. Estos tubos están perforados, y si yo acá tengo el ingreso de material muy fino, eso me puede obstruir las perforaciones y empezar a obrar como tapón y evitar que siga la conducción o el filtrado de agua, ¿sí? Bien. El material filtrante se dispone en dos capas, la capa gruesa abajo del tubo, la fina arriba para filtrar solo limo arcilloso. El sistema filtrante tiene un equivalente de arena menor a 75. Con el ensayo equivalente de arena, eso lo han visto en estudios, es un ensayo en el cual nos permite determinar cuánto es la cantidad de arena, porque la presencia de arena en los suelos es buena porque me da estructura, ¿ah? Pero tengo que respetar un cierto equivalente de arena, ¿sí? Bien, acá tenemos una granulometría tipo, porque debo respetar una granulometría. De hecho, fíjense en que tengo curvas límites para los distintos tamices, para en la clase A, tipo 1, tipo A, tipo B, clase 2, tengo distintas granulometrías a cumplir por el material que va a filtrar ahí, el material que se emplea para filtro. Todo DREN no está establecido, todas estas características granulométricas, primero, al efecto que se me obstruye el DREN por el pasaje de material fino. Segundo, para que si no se me obstruyen los drenes, pero se me obstruye, no se me obstruyen los filtros, pero se me obstruyen las perforaciones que tienen los tubos, ¿sí? Bueno, las perforaciones guardan un cierto ángulo respecto del eje, están ahí las medidas.
Los filtros son agregado Petro limpio, protege la zanja del llenado, sellado superior, protege la zanja durante el llenado, y sellado superior con arcilla o material asfáltico. Es un dren que está sellado superiormente. Los tubos pueden ser de hormigón o de chapa. El diámetro puede estar entre 10 centímetros, una cosa chica, hasta un conducto de dren de 60 centímetros. Las perforaciones entre 4,3 y 9,5 milímetros, estamos hablando casi un centímetro de perforación, hasta 4 milímetros, perdón, 4 milímetros hasta casi, digamos, un centímetro, ¿sí? En hileras paralelas al tubo, que están separadas, por ejemplo, 75 milímetros, ¿sí? Generalmente se efectúan 2 hileras en la parte inferior, ¿sí? Esto está normalizado. ¿Qué otra cosa más tienen estos tubos conductores? También pueden ir ranuras en el lugar de las perforaciones, paralelas al eje, las ranuras, anchos entre 3,18 a 4 milímetros, largo 25 milímetros de la ranura, para diámetros de 102, 76 milímetros para diámetros 610, separación entre 76 milímetros y 152 milímetros para iguales diámetros, ¿sí? La separación entre ranuras. Bueno, son características propias del... Aquí tenemos la cantidad de hileras o mínimas de perforaciones, por ejemplo, para un caño de 102 milímetros, 2 perforaciones, H milímetro 46, L 58, ¿sí? Características de los tubos, ¿sí? Y bueno, las zanjas drenantes también pueden ser de este tipo, ya se las muestro. Bien, fíjense de este tipo, en la cual tenemos una zanja drenante, que es todo esto que está acá, ahí tiene su material drenante, eso colecta a una tubería, a la tubería drenante por abajo. Generalmente las zanjas tienen una solera de hormigón, todo esto es pedraplén, piedra, es un filtro, piedra de distintas geometrías. Esta es una solera de hormigón, aquí está el dren, está en parte, está adentro de la solera, en parte fuera, y luego tenemos una contención lateral y tenemos el dren que sale. Es decir, de acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Colectando en toda esa superficie el agua, que viene de algún lugar, eso se percola a través de los filtros, llega a la tubería y por la tubería es sacado hacia un lugar donde lo puedo conducir. Bastante sencillo el funcionamiento de eso. Bueno, acá tenemos un ejemplo, acá está todo eso es hormigón, la solera, donde está sentada el tubo drenante, la zanja drenante, es toda la que está ahí, con el filtro, y algunas especificaciones dependientes, una sección A, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, ¿hay alguna duda de esto? Después tenemos también, no vamos a hablar de esto, de la ubicación, donde ubicamos las zanjas. De todo modo, voy a subir estos apuntes. Ubicación de las zanjas, algunas prescripciones específicas de la zanja, el desagüe de la zanja drenante. La zanja drenante es algo que se hace, digamos, es muy común verla, por lo tanto está bastante estudiada, ¿sí? Bien, desagüe directo. Bien. Bueno, estos son temas para tratar. Y después tenemos las pantallas drenantes. A ver si tengo un ejemplo de pantalla drenante. Aquí tenemos una pantalla drenante que era básicamente en que terminaba la zanja drenante, en la cual básicamente esto es la pantalla. ¿Sí? Vamos a ver un poquito de pantalla. Analizadas. Bien. De borde son zanjas bastante más profundas que anchas. Su anchura no supera centímetros, se dispone normalmente en el borde de la capa de firme, esplanada, en cuyo interior se dispone un filtro geotextil, un alma drenante y generalmente un dispositivo colector de la parte interna. Eso básicamente pueden ser hechas in situ, en la que suele ser material granular, prefabricadas,
en la que el alma de drenante se elabora en un proceso industrial. Bien, después tenemos los filtros, las tuberías drenantes que ya hemos visto, los colectores, que son tuberías encerradas conectadas a las arquetas o pozos de registro. Hemos visto arquetas, hemos visto los pozos de registro. Se recogen las aguas provenientes de los elementos de drenaje. Bueno, arqueta o pozo de registro, que son láminas impermeables. Para aislar las aguas ciertas zonas de los rellenos o terrenos naturales podrá emplearse en general láminas sintéticas impermeables. En el proyecto se definirán las características físicas, químicas y mecánicas de dichas láminas, las precisiones que deban observarse durante su transporte, las condiciones de durabilidad, exposición, recepción, almacenamiento y su modo de colocación, especificados los requisitos que han de cumplir las uniones, solapes, resguardo de su borde. Realmente son capas de ciertos micrómetros, ¿no? Por ejemplo, o geotextiles también, ¿no? Con pendiente hacia los puntos bajo el desagüe, colocando la zona en solape. Bien, todo eso son láminas impermeables. Tenemos un ejemplo, básicamente, una lámina impermeable que se utiliza, su espesor es muy corto. Bueno, los mantos drenantes, esto es un manto drenante, combinación de un manto drenante con drenes en espina, por ejemplo. Esta es una zona, un manto drenante, una zona donde tengo un material, armo, un material poroso, un material que permita la percolación del inserto, generalmente un pedraplén, piedra, y luego eso obra mucho como la zanja drenante que habían visto hace un rato, y luego eso sale por una tubería o zanja drenante secundaria, luego va a la principal, y así sucesivamente, ¿no? Generalmente en espina de pez, normalmente como espina de pez se trabaja, y esta es la combinación de un manto drenante con drenes de espina. Bien. El tacón drenante, y ejemplo de una zona drenante, que generalmente se adosa al talud del relleno, un tacón drenante, y que base soporte con el terreno natural. Tengo por acá tacones drenantes. En rellenos cuyos espaldones pudieran plantear problemas de estabilidad. Sabemos que cuando tenemos un talud que tiene un cierto ángulo, si vencemos el ángulo de fricción, puede haber problemas de estabilidad, ¿sí? El ángulo de fricción interna del suelo. Pueden adosarse al pie un tacón, generalmente de escollera, con doble propósito de actuar como elemento resistente, proporcionando una contención lateral, y de constituir un elemento de drenaje para recoger las aguas procedentes del terreno de cimentación, el manto drenante, si existiera, o incluso el propio relleno. ¿Sí? Esos son los tacones, tacón drenante, otro dispositivo. Y generalmente los drenes de interceptación, que son zanjas drenantes, provistas por lo general de tubería drenante, en su parte interior interceptan la salida del agua, que tienen por objetivo la captación de las aguas subterráneas o el rebajamiento del nivel freático, que se disponen transversalmente al flujo a captar. Por eso son drenes de interceptación. Por ejemplo, acá tenemos uno. Tenemos generalmente el terreno natural, está la calzada, y acá un dren longitudinal de interceptación. Acá cae el agua, digamos, agua arriba, agua abajo, y drenes en aquellas zonas que se prevean flujos de agua. Esto se constituye, luego se arma el terraplén y por ahí pasa. ¿Sí? Bueno. Y bueno, no sé si tienen alguna duda. Hay varias, pero bueno. De todo modo, este apunte también se lo voy a disponer para que ustedes tengan para estudiar. ¿Qué me interesa? Que sepan distinguir para qué sirve, cómo se diseña un DREM, digamos, qué se toma, qué paramentos se toma para diseñar un DREM subterráneo, y ya para diseñar los drenes superficiales ya tenemos todo un práctico, pero en este caso
cuáles son los distintos dispositivos que existen, para qué sirven, qué se pretende, cuál es el objetivo de estos dispositivos, ¿no? Y cómo se ejecutan constructivamente para las distintos problemas que se nos presenten respecto de la interacción entre el agua y la estructura la estructura principal. ¿Ah? Bueno, ¿alguna pregunta? Con esto terminaríamos acá. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que me quieran hacer? Bueno, de que quede pendiente, podemos hacer de los otros trabajos prácticos. Con esto estaría terminado lo que es drenes. Ya con el ingeniero Hernández vieron lo que son los drenes superficiales, y aquí ahora estaríamos ya terminando lo que es los drenes subterráneos, ¿sí? ¿Habría alguna duda? Por favor, para que la... Ingeniero, la parte, Sí. yo usé la parte Brunner, eso no subió. Y al igual que el Bueno, ingeniero Hernández, falta que suba todo el material que nos dio él. sí, tiene razón. Me está faltando que bueno, ya hablé con el ingeniero Hernández, y yo me falta lo que a mí respecta subir los temas de movimiento suelo de Bruckner, ¿sí? Ya lo voy a subir. Ingeniero, también podría subir la guía esa que utilizó para el trabajo práctico número 4, Bueno, ¿cuál guía? con la que dio la clase, para Bien, que explicó el TP. No sé perfecto. si, por lo menos yo no la encontré en la faceta, así que si lo podría Bueno, subir como para tener sí, guía también para practicar, por favor. perfecto. Trabajo práctico número 4 y el número 5. ¿Alguien quería hacer alguna consulta sobre el movimiento suelo? Sí, ingeniero. Yo tenía dudas. Si me puede Habilitar dar para para compartir. compartir pantalla. Bueno, sí. Ya está.